Y lo equipara la filosofía así, como un campo de arroz, que precisamente al principio de la conferencia de en esa imagen. Hola, muy buenas tardes a todos de parte del Centro Universitario de Alternativas Médicas a esta serie de conferencias gratuitas. El día de hoy tenemos el tema de martillo neurológico y para eso tenemos el gusto de presentar a nuestro profesor Humberto Vargas. Adelante, profesor. No puedo decir eso. La verdad es que si no trabajo para distraerme, esa es mi culpa loca. Hola, hola, ahí escuchan muy bien todos. Ay, ¿qué hice para merecer? ¿Qué tal? ¿Escuchan muy bien todos ahí? Un poquito más fuerte. Hola, Josie. Perfecto, me comentan que escuchan muy bien. Y pues de nuevo, para los que van ingresando, sean bienvenidos a esta serie de conferencias gratuitas que tenemos. El tema de hoy va a ser martillo neurológico. Para eso tenemos el gusto de presentar a nuestro excelente profesor Humberto Vargas. Adelante, profesor. Wow. Ya está el sonido.
Ok, listo, yo sí. Perfecto. Adelante, profesor. Ya se ve muy bien y se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Hola, Perfecto, se escucha muy bien, profesor. muy bien, gracias. Listo, podemos dar inicio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Ahí me escucha bien, profesor? ahí yo sí escucho, pero no sé si me han escuchado. Sí, 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 se escucha muy bien. Ya puede dar inicio. Ah, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Habla aquí Humberto Vargas Díaz para servirles. Genoveva Miranda, a sus Buenas órdenes. tardes. Bueno, creo que podemos empezar la reunión entonces. Sí, adelante, profesor. Ok, bueno, se trata de que vamos a hablar del martillo neurológico. El martillo neurológico, en este caso, es un aparato, a ver si me capta bien la pantalla. Aquí está, aquí lo estoy mostrando. Este es un aparato, este es el martillo neurológico. El martillo neurológico consta de dos partes. Esta sesión vamos a hacerla de la siguiente manera. Primero, voy a decir de qué se trata el martillo neurológico, de qué está hecho, a quién lo propuso, cómo lo hicieron, cuántos golpes se deben de dar, y después pasaremos a los golpes que se deben de dar, dónde se deben de dar y sobre todo el por qué se deben de dar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, muy bien. Ok, buenas tardes. Pues la primera parte en esto que yo estaba diciendo ahorita, que el martillo neurológico es un aparato el cual se utiliza como, podríamos decir, herramienta dentro de la quiropráctica y dentro de la osteopatía. Primero que nada, ¿por qué las dos ramas? El creador del aparato es el doctor Holder. Lo creó por ahí como por los años 60, según las dicciones. El doctor Holder lo creó, lo certificó y lo estudió. Avalan muchos de sus estudios que hizo estudios en la NASA y también que provocó los golpecitos a nivel fuera de la atmósfera, donde la atmósfera ya no tiene capacidad de retención de las vértebras. En este caso hablamos de las vértebras, pero son estudios que el doctor Holder hizo para poder poner este aparato en manos de las personas que lo estamos utilizando, ¿verdad? Como dije, se creó en los años 60, ya tiene un buen tiempo utilizándose y ahora lo utilizamos como herramienta dentro de las terapias físicas de rehabilitación. Este aparato cuenta con dos partes. La primera parte es una parte móvil y la otra parte es una parte inmóvil. La parte móvil, la parte móvil es la que se usa para dar el golpecito, el impacto. El golpe o el impacto es un impacto de 16 libras por pulgada cuadrada. Es una fuerza suave, liviana. Ahora, este es el aparato. Es muy diferente el martillo neurológico a un percutor, porque hay muchos percutores mecánicos y hay muchos percutores también
electrónicos. Es la gran diferencia. El martillo neurológico es un sistema. No solamente es golpear la columna vertebral o las articulaciones periféricas. Es un sistema. Este sistema está dentro de los conceptos para recobrar la salud cuando encontramos una subluxación a nivel columna vertebral o a nivel apendicular. En este caso dije apendicular porque es el sistema apendicular y el sistema axial es el esqueleto axial del centro, lo que es la cabeza, las clavículas, la columna vertebral, la pelvis y el esqueleto apendicular, pues son miembros superiores y son miembros inferiores. Bueno, llegando a este punto, como ya lo dije ahorita, se trata de que el aparato de golpes o golpecitos con una fuerza muy liviana, pero totalmente adecuada para poder ejecutar la acción de corregir cualquier subluxación a nivel del esqueleto axial o a nivel del esqueleto apendicular, o sea, las articulaciones. Aquí el asunto es entender que el martillo neurológico no son solamente golpes. El martillo neurológico está dado con hacia golpes anatómicos para tener una respuesta fisiológica. Hola a todos, ¿voy bien ahí? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, usted siga, para mí es algo nuevo, algo diferente, y me Claro. gustaría ver, ¿verdad? Todo lo que nos va a mostrar en este curso. En este caso es una conferencia virtual dada ¿para qué sirve? Sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es el resultado? Es lo que estamos esperando, ¿no? El resultado. Como dije ahorita, el martillo neurológico es un sistema, no simplemente da golpecitos decimos luego, para acomodar o para rectificar. Como he dicho, es para la columna vertebral, pero antes de llegar a los golpes de la columna vertebral, has de saber que el martillo neurológico está muy relacionado con el sistema nervioso central. El Okay. sistema nervioso central es el rector de todas las actividades de nuestro cuerpo. El sistema nervioso central junto con el sistema endocrino, las hormonas. Por lo tanto, sencillamente, si sistema nervioso central tiene una patología, nuestro cuerpo va a tender a enfermarse. Esta reacción es debido a los neuroreceptores que procesa el cerebro cuando recibe un golpecito. O sea, es la relación. Ahora, yo he estado diciendo ahorita la palabra subluxación. Primero, concreto. Una luxación, ya sea en columna vertebral o en el aparato apendicular, es aquella separación anatómica total dentro de una estructura. Por ejemplo, se puede separar la cabeza de húmero de la articulación acromioclavicular totalmente. Eso sería una luxación. Se podría separar los huesos de la columna vertebral. Si se separan totalmente, pues estamos hablando de un gran problema, puesto que la médula espinal emergería. Ahorita que dije de la médula espinal emerge desde el cerebro. En el cerebro tenemos también 12 pares de nervios craneales, los cuales tienen un recorrido en todo el cerebro, dentro del cráneo, pasando por el bulbo raquídeo, y de ahí ahora van a bajar hacia la
columna vertebral. Y todo esto es el centro de la columna vertebral y ahí viene la médula espinal. Decía yo que una luxación completa sería la separación completa de los huesos. Aquí estoy hablando de un gran problema donde no entra el martillo neurológico. Pero también dije entonces, subluxación. La subluxación es la pérdida parcial, en el caso de la columna vertebral, pérdida parcial de las carillas articulares. O sea, una vértebra tiene carillas articulares que se articula con la vértebra subsiguiente superior y la vértebra subsiguiente inferior. Cuando tenemos una pérdida parcial, a eso le llamamos una subluxación. Y en el sistema óseo apendicular, o sea, miembros superiores y miembros inferiores, en todas las articulaciones puede haber una subluxación. Cualquiera de las dos subluxaciones nos puede crear un esguince. La subluxación también podría afectar ligamentos, músculos, pero dadas las características de la subluxación ósea, simplemente es la separación parcial de los huesos. En este caso, bien, ahora entonces, gracias a los neuroreceptores cerebrales, hay una palabra dentro de columna vertebral, la cual se llama compresión radicular. Esta compresión radicular se produce cuando tenemos una subluxación en las vértebras de la columna vertebral. Las subluxaciones en la columna vertebral pueden ser una anterolistesis, retrolistesis, lateralidades, giros vertebrales, escoliosis. Todas esas se conocen como subluxaciones, de las cuales el martillo neurológico tiene mucho campo para poder ayudar a la subluxación. Ayudando a la subluxación, ayudamos a corregir que estén en su lugar las vértebras. En el esqueleto apendicular, pues ayudamos a corregir que se regresen a su lugar anatómico las articulaciones, ya sea el hombro, codo, muñeca, rodilla, tobillo, articulación coxofemoral. ¿Vamos bien? ¿Hola? Continuando. El hecho de que hablé yo de que el martillo neurológico da golpecitos, también cuando da el golpe directo a un músculo, el músculo con las fibras se relaja o se estimula. Al estimularse este músculo, la estimulación puede ser positiva o negativa. Una estimulación negativa es aquella que podría desgarrar un músculo. Una estimulación positiva es aquella donde las fibras entran en contacto ayudando a la vez a que estimule al músculo y el músculo estimula al nervio y el nervio mueve al hueso. Entonces, dada esta situación, mucho de los golpeteo con el martillo neurológico tiene respuesta y repercute en el sistema nervioso central. Ejemplo, cuando tenemos una subluxación en la columna vertebral, tenemos una compresión radicular. Quiere decir que una vértebra está aplastando, pellizcando, moviendo, lastimando, lacerando a un nervio. El nervio pierde la fuerza vital innata del ser humano. El nervio sale de la columna vertebral. De la columna vertebral salen 31 pares de nervios de la columna vertebral que a su vez se van a ramificar hacia el sistema nervioso periférico, hacia el sistema los cuales los nervios al salir también van hacia los órganos. Entonces, cuando tenemos una laceración, lastimadura de un nervio, se pierde la fuerza vital. Al perder la parte energética de la fuerza vital, el órgano al que llega dicho nervio puede bajar en su función y es cuando entonces el sistema nervioso dice, este órgano se va a enfermar.
resulta que los órganos se pueden enfermar por la baja estimulación de la fuerza vital. Voy a poner un ejemplo muy breve. Un ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera una llave de agua y una manguera, y esa manguera diera una planta, una flor, si le abro la llave de agua, pues va a pasar el agua y le va a caer a la florecita, ¿verdad? Si a la mitad de la manguera yo la piso, eso es como si dos vértebras estuvieran pisando al nervio. Eso es un ejemplo de una compresión radicular. En este caso, el agua que viene de la llave a la compresión radicular se va a inflamar y la otra parte se va a secar, la otra parte del nervio, que ya no lleva la fuerza vital. Por lo tanto, en el caso del ejemplo, el agua ya no le llegó a la planta ni a la flor. En el ejemplo de la fuerza vital cuando tenemos una compresión radicular, pues ya no le va a llegar al órgano la fuerza, la energía, y el órgano se va a debilitar. Esto de la debilitar nos proporciona entonces una enfermedad, y la enfermedad puede ser progresiva. Bien, dicho lo anterior, este fue un ejemplo de cómo se puede perder la fuerza vital en un nervio. Ahora bien, regresando al sistema nervioso central, este es el coordinador rector de todas las facultades de nuestro cuerpo, facultades anatómicas, fisiológicas y mentales. Por lo tanto, al tener una subluxación, cualquiera de los tres factores que mencioné va a bajar su fuerza vital. Bien, ¿cómo entra aquí el martillo neurológico? Bueno, vamos para ese punto. El martillo neurológico, como dije, es un sistema, es a pasos sistematizados. No solamente es golpear por golpear el huesito. Al ser un sistematizado, tenemos un examen o un test que se le realiza al paciente. Este test es el siguiente. Cuando colocamos al paciente en decúbito ventral y nos colocamos a los pies del paciente. Es la primera parte. La segunda parte es colocar nuestros dedos, los índices sobre los malleolos externos y los pulgares. En este caso, si el paciente trae calzado, se pueden colocar los dedos pulgares debajo del tacón o de las zapatillas según el caso. Los tres dedos restantes se pueden colocar en el empeine, de tal manera que vamos a hacer un movimiento giratorio en el cual vamos a empujar con los pulgares la parte del talón en dirección cefálica. Esta primera parte del examen nos va a dar como resultado algo que el doctor Holder llamó enfermedad pélvica. A esto le puso el P de Pedro, D de dedo, PD. Cuando sacamos el PD, esto quiere decir que lo podemos sacar por pura observación. Primero, cuando colocamos al paciente en la camilla ventral y al colocarnos nosotros en la parte de los pies, podemos observar las piernas, los pies, qué tan largo y qué tan corto está un miembro inferior. El miembro inferior corto es el PD. Esta es por visión. Por examen, cuando dije el movimiento de colocar los dedos en malleolos externos, debajo del tacón y en el empeine, hacemos un movimiento giratorio del tobillo hacia la cabeza del paciente, estando el paciente en decúbito ventral. Este movimiento nos va a proporcionar saber cuál es el PD o cuál es la enfermedad pélvica, siendo esta el pie más corto.
De ahí podemos pasar al paso número 2. El paso número 2 es, teniendo al paciente en la misma posición, flexionamos las rodillas a manera de que las piernas queden con el muslo a 90 grados. Cuando las rodillas se flexionan y provocando que queden a 90 grados los miembros inferiores, uno de los dos pies va a cambiar. Si el pie, que era el más corto, el PD, que en el paso número 1 vimos que sea derecho o izquierdo, cuando flexiona el paciente las piernas, ese PD puede alargarse, o sea, la pierna más corta podría alargarse, igualarse o pasar al pie normal. Eso quiere decir, según el doctor Holder, quiere decir que que el paciente tiene un problema debajo de la dorsal o torácica número 10. Si por el contrario, cuando flexionamos las piernas, el pie más corto se hace más corto, pues entonces tenemos problemas, el paciente tiene problemas arriba de la dorsal número 10. Este es el enfoque del diagnóstico que daría el PD, del diagnóstico que daría dentro del sistema. Entonces, el martillo neurológico tiene todo un sistema. Habiendo encontrado cuál es el problema, pues entonces continuamos con lo siguiente. Como dije, si el pie corto se hace más corto, el problema del paciente es arriba de la dorsal 10. Si el pie corto del inicio, cuando flexionamos las piernas, se hace más largo, se iguala o se adelanta, el problema del paciente es debajo de dorsal 10. Bien, ¿qué quiere decir esto? Ya que tenemos esos signos mediante el test, procedemos a corregir. Y ahora podemos empezar a corregir mecánicamente con resultados fisiológicos. Mecánicamente porque le podemos dar ahí los golpecitos a la columna vertebral, ya sea si vamos a rectificar, si vamos a tratar columna. Yo dije ahorita que son golpecitos anatómicos con resultados fisiológicos. Si se alcanza a ver atrás de mí, tengo dos pósters. El primero es el sistema nervioso central, dadas las características del cerebro, cómo va a bajar por toda la médula espinal, y a la orilla se están saliendo los nervios de los que yo hablé hace un momento. Es un ejemplo. Del otro lado, tengo otro póster que se llama Causas y Efectos. Aquí podemos relacionar el problema del nervio, dada una causa que te está provocando una enfermedad y te va a dar el efecto de la enfermedad. Entonces, todas las subluxaciones en columna vertebral te van a dar como resultado un problema local, un dolor local y hasta una enfermedad causante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hola? No, profesor, muchas gracias. Todo muy bien. Vamos bien. No sé cuántos integrantes tenemos, Sí, pero muy claro todo, doctor. muy bien, muy amable. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién está? Yo soy Margarito Ramos. Muy amable. Buenas tardes. Humberto, para servirles. Y Bien. habemos 37 que está preguntando. Ah, ok, perfecto. Saludos a todos y yo espero continuar. La idea de esta plática es ver cómo funciona el martillo neurológico. El hecho de que cómo funcione, estoy dando a grandes rasgos cómo está la situación. Y vieron acá atrás los pósters que tengo con la causa del efecto que produce una subluxación.
Y esta es la subluxación que en columna vertebral podemos arreglar mecánicamente, anatómicamente, para producir un resultado fisiológico. Bien, entonces, continuando. Ahorita ya vimos cuál es el diagnóstico después de haber hecho el test en los pies, en los tobillos. El diagnóstico del test después de haber flexionado las rodillas y pierna y muslo quedaron a 90 grados. Repitiendo, si el pie corto se hace más corto cuando está en flexión de 90 grados, el problema del paciente es arriba de la dorsal 10. Y el pie corto se iguala, sobrepasa o se mueve más, el problema es debajo de la dorsal 10. Ahora que ya tenemos este test, pues procedemos a utilizar nuestro martillo neurológico. El martillo neurológico es como una pistolita, se dispara y al dispararse es bueno que el impacto pegue en algo que lo detenga. No lo puedo disparar al aire, porque si lo disparas al aire, se pierden 20 veces su efectividad. Por ejemplo, aquí puedo poner mi mano o esta lona y tiene un disparador. Como lo oyeron, este disparador ahora es el que va a dar el impacto, el que va a hacer el impacto hacia las vértebras en caso de columna vertebral o hacia las articulaciones. Bien, decía yo que no es lo mismo el martillo neurológico a un implantador electrónico que le pega la columna por todos lados, pero sin sentido. Sí ajusta, sí sirven, no digo que no, pero no tiene un sistema. Bien, regresando. Tenemos hasta ahorita ya el test. A pie, el PD corto o PD largo. Continuando, entonces, si tenemos un PD largo, nuestro primer punto de ajuste va a ser hacia la pelvis. Recuerden que el doctor Holder dijo que esto se llama enfermedad pélvica relacionada con el sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos una enfermedad pélvica, como tenemos un PD bajo, iniciamos en la parte baja del cuerpo humano. Bueno, en la parte central, en la pelvis precisamente. Y lo primero que vamos a ajustar es el sacro. En el sacro se da una serie de golpes. Estos golpes llevan un orden. No puede golpearse todos los lados. Dentro de los órdenes, en este caso, es el ajuste del PD hacia el lado que corrige. Y esto es la primera parte, corregir sacro en la articulación sacroiliaca. De sacroiliaca damos unos golpecitos hacia isquion contrario. De isquion contrario subimos a la cresta ilíaca derecha, pasamos a la cresta ilíaca izquierda. En cresta ilíaca nos vamos al golpecito de la articulación coxofemoral. De coxofemoral nos vamos a isquiones y de los isquiones damos golpes hacia dirección cefálica y de esa manera hacemos un ajuste pélvico. De esos puntos se añaden golpear la transversa de L4, la transversa de L5, occipital y parte de la parte baja del ángulo derecho de la cabeza del occipital. Hasta ese momentito tenemos un ajuste pélvico dado por el PD bajo. De ahí nos iríamos hacia los miembros inferiores, dependiendo cómo fue el resultado del diagnóstico del paciente. Si todavía tenemos que ajustar articulación coxofemoral, si todavía tenemos que ajustar rodilla, tobillo y las partes de las articulaciones de miembros inferiores. Si no fuera el caso,
ahí puede cortarse el el tratamiento del martillo, diciéndole al paciente que por favor camine unos cuantos minutos, podría ser hasta 10 minutos en unas ocasiones, pero esta caminada es para evitar que el paciente pueda desmayarse por el golpeteo. O hay pacientes que les damos un golpe y ese golpecito, no sabemos si no le tomamos la historia clínica primero al paciente, el paciente podría subir su presión, bajar su presión, y nos podemos meter en un problema en el cual el paciente hasta se puede desmayar. Siempre, en cualquier tipo de terapia, siempre se debe hacer primero la historia clínica del paciente. En este caso, como vamos a dar golpecitos a columna vertebral, estoy hablando ahorita de columna vertebral y de pelvis, sería bueno también saber si nuestro paciente tiene déficit de calcio, o sea, osteoporosis. Hay puntos en los cuales no se debe golpear una vértebra. Por ejemplo, cuando tenemos un puente de calcio de vértebra a vértebra, el golpecito del martillo podría llegar a romper el puente de calcio. Todo esto es bajo un examen, no solamente que llegue el paciente, que suba a la camilla y lo golpeamos rápidamente. La rapidez no implica seguridad. Por lo tanto, siguiendo con nuestro tratamiento de martillo. Hasta este momento fue tratamiento hacia la pelvis, sacro. Los golpes que ahorita acabo de mencionar son a nivel pélvico. También se pueden dar golpecitos a nivel de la cima del sacro para que el puro sacro en sus movimientos de nutación se corrija. Se podría averiguar también mediante la pregunta con test, el PD, otra vez volver a hacer el PD, preguntarle al PD si el sacro está desajustado y si el PD regresa, o sea, el pie más corto, más falso. Si el pie más corto sigue ahí todavía, quiere decir que el sacro está desajustado y tenemos que ajustarlo por sí solo. Pasa lo mismo con el coxis. El coxis, para ajuste de coxis, de los 90 grados que teníamos con nuestro paciente, inclinamos sus piernas a que los tobillos toquen parte baja del glúteo. Esa posición muscularmente jala a los huesos de coxis. Si tenemos un PB a ese nivel, quiere decir que el coxis está desajustado. Para ajustar coxis, se pueden dar golpecitos sobre coxis en orden descendente. Volvemos a preguntarle al PD. Si el PD vuelve a existir, quiere decir que el coxis sigue desajustado. Podemos intentarlo entonces dando 3 golpes laterales derechos, 3 izquierdos y 3 sobre coxis en orden descendente. De esa manera se ajustaría el coxis. Pero nosotros ya ajustamos. Pero volvemos a preguntarle al PD. Si el PD continúa, quiere decir que el coxis está desajustado, pero ya no se va a ajustar coxis ahora. Se va a ajustar articulación de sínfisis púbica. O sea, como ven, es un orden que lleva un orden el testeo y cada articulación que vamos a llegar, el testeo es el que nos va a decir si tenemos el PD. Recuerda, PD quiere decir enfermedad pélvica, según el doctor Holder. Bien. Ahorita hablé entonces de un PD bajo, que es bajo de 2 al 10. Si en nuestro primer testeo, o el test del movimiento de los tobillos, saliera nuestro PD alto, o sea, arriba de dorsal 10 o torácica 10,
entonces ajustaríamos columna vertebral y ajustaríamos desde las cervicales, las dorsales y las lumbares. Para el ajuste de las cervicales, primero hay que tomar en cuenta el hecho de que sea PD alto, tomamos en cuenta de que es mucho porcentaje de que axis se desajuste. El 90% es el desajuste del axis. En PD bajo, el 90% es en la zona lumbar y zona de sacro. Regresando a las cervicales. Para poder ajustar cervicales, tengo que observar el axis. Axis y atlas se mueven por sí solos. Se pueden desajustar derecha o izquierda. En este caso, tratándose de atlas, atlas se desajusta de arriba hacia abajo y hacia adelante. De tal manera que eso nos lo está comunicando el PD. Si, este es un ejemplo. Si atlas y axis estuvieran luxados hacia la derecha y el resto de las cervicales de la 2 a la 4, de la 2 a la 6 a la izquierda, entonces podríamos ajustar las cervicales de la 2 a la 6 o de la 3 a la 6 del lado contrario y todas iguales. Otro caso, si axis se desajusta por sí solo hacia arriba y hacia atrás, las demás vértebras, sin incluir la número 7, se tendrían que ajustar al lado contrario por sí solas. Ajustar la 3, la 4, la 5 y la 6. De ahí dependemos ahora de que por la musculatura, las inserciones musculares de los laterales de los esplénicos y escalenos del cuello jalen, desbalancean o entran en asimetría hombro y escápula. Si hombro y escápula entran en asimetría, pues también se ajustan de la siguiente manera. Damos golpes en media luna. El golpe de media luna corresponde. Toque del golpecito del martillo en la B deltoidea del músculo deltoides, obviamente, ¿verdad? La B deltoidea, en este caso, mi ejemplo sería de derecha a izquierda. De derecha, en la B deltoidea elevamos, después el golpe superficial en la escápula derecha, nos vamos a la escápula izquierda, golpe hacia afuera, y después en la B deltoidea del deltoides hacia abajo. Se ajustó hombros y escápula en un alineamiento de media luna. De ahí, en orden progresivo y ascendente, pasaríamos a las vértebras dorsales. Hasta este momento, estamos haciendo correcciones mecánicas basadas en ejemplo. También, dentro del martillo neurológico, hay una parte neurofuncional en la cual podemos relacionarnos nosotros, acoplarnos pensando en el hemisferio del paciente cerebral, el hemisferio derecho, y imaginarnos nosotros la parte que estamos tocando. De tal manera que esta parte podría volverse holística. Por ejemplo, esto es a la par. A la par, podría también preguntarle a la vértebra número, digamos, voy a tener un paciente que se llama Juanita Pérez, y yo le diría, vértebra número 5 de Juanita Pérez, ¿estás subluxada a la derecha? Esta pregunta podría parecerse ilógica porque está fuera del toque, pero es mental, es un proceso mental, entonces en el cual también interviene la holística. Sabrás tú que entonces la vértebra te puede responder desde el punto de vista holístico y se podría mover. En ese caso le preguntaríamos a la vértebra número 5 de Juanita, ¿está subluxada a la derecha? Sí.
vértebra número 5 de Juanita, te corriges a la izquierda y corregimos a la izquierda. Este fue un punto holístico mental. Regresándome a los puntos directos anatómicos para producir un efecto fisiológico, entonces ya me voy con el martillo neurológico y ahora, según como se hayan subluxado las vértebras, voy a dar el golpe para ajuste. Las vértebras dorsales se desajustan hacia arriba y hacia adelante. Se pueden lateralizar. A estas vértebras, entonces, cuando ya elegimos o decidimos hacia dónde está la vértebra luxada, se dan 2 golpes en cada vértebra. Uno en forma perpendicular hacia abajo y el otro hacia afuera inmediatamente. Por lo tanto, cada vértebra que vamos a ajustar va a recibir 2 golpes, uno perpendicular y el otro para afuera. Esto ajustaría la subluxación de la vértebra. Al ajustar la subluxación de la vértebra, pues nos está quitando la compresión radicular. Al quitarnos la compresión radicular, regresa nuestra fuerza vital que viene desde la médula espinal hasta algún órgano. Esa es la parte fisiológica. Las vértebras, entonces, en este sentido, ajustaríamos. Si una vértebra de las primeras dorsales se subluxó a la izquierda y las demás a la derecha, entonces corregiríamos la de la izquierda con el golpe perpendicular y lateral. Pero si todas las vértebras están asimismo a una subluxación o giro lateral, tendríamos que golpear el golpe perpendicular y el giro hacia afuera para que cada vértebra se vaya ajustando. De tal manera que tendríamos que dar 24 golpes. Esta es la zona de las vértebras dorsales. Bajando hacia las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares se subluxan de lateral arriba y se pueden girar hacia adelante. Este giro puede producir giro milimétrico, según el doctor Holder. Pero este giro es el que produce la subluxación. Y ahora, para corregir la subluxación, también podemos corregir de la vértebra número 1 lumbar a la número 3 lumbar. 4 y 5 se ajustaron cuando dimos el golpeteo de la pelvis. ¿Lo recuerdan? En la pelvis, el ajuste de la pelvis son 11 pasos que ya intercambiados con las lumbares, ya se recibió el golpe en la 4 y la 5, por eso ajustaríamos en lumbares únicamente de la 1, la 2 y la 3. Si me preguntan y si me dicen que hay algunas personas y pacientes que tienen una sexta lumbar, una vértebra lumbar número 6, pues en este caso tendríamos que ajustar de la 1 a la 4 y haber pegado antes de la 5 y la 6 los procesos transversos de cada vértebra. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, doctor, esto tiene que ver también, me dice de la fisiología. Entiendo que primero se enferma la emoción, luego se altera la función y al final se presenta, en este caso, la contracción de cada músculo. Eso es lo que nos determina y si lo vemos así a la inversa, entonces esto puede curar cualquier tipo de enfermedad porque el cuerpo desajusta para informarnos que tiene un problema. ¿Es así? Digamos que la palabra sería entrar a un tratamiento para encontrar la solución del problema, no exactamente llamarle curar. Podríamos utilizar esa palabra, curar, porque está certificado que el martillo neurológico, a través del tratamiento, ha curado, como usted lo dijo.
Holísticamente primero entra la parte mental, que esa desarrolla cualquier tipo de enfermedad. Por eso el martillo neurológico tiene las dos vertientes, la vertiente anatómica fisiológica y la vertiente holística. La vertiente holística es muy importante. Si la holística está bien, la vertiente anatómica está bien. En este caso, si sistema nervioso central está bien, tenemos salud desde el punto de vista quiropráctica, osteopatía, con la herramienta del martillo neurológico. ¿Vamos bien? Sí, sí, doctor. Sí. Lo que pasa es que yo, debo Ok. decirle, soy médico y hago terapia neural, pero esto del martillo neurológico no lo había escuchado, pero no lo había visto. La verdad lo felicito, le agradezco porque, y cuenten conmigo para el curso, nada más me dice cuándo empezamos, dónde hay que pagar y le entramos. Y una pregunta más, ¿cómo cuánto cuesta aproximadamente el Claro martillo que sí. neurológico? Hay de varios costos. Hay de varios costos. Según el material, yo sugiero que el martillo neurológico sea de acero, porque hay unos que, como mencioné al principio, se tiene dos formas, dos partes, una móvil, una inmóvil. La parte móvil es la que da el impacto a las vértebras, en este caso. A veces ese material lo hacen de fibra de vidrio o a veces lo hacen hasta de plástico. Ese material dura, digamos que a lo mejor dura 1 año, 2 años. Por ejemplo, que estoy mostrando, es de acero. Tiene una duración de 10 años según la fabricación. 10 años. Costos. De acuerdo al material que está hecho el martillo neurológico, tiene diferentes costos. Se pueden encontrar algunos martillos de 1,000 pesos, 1,500, 2,000. Este que tengo ahorita cuesta alrededor de 4,500 a 5 aproximadamente. También lo pueden encontrar de 3,500, pero es de acero con una vida útil de 10 años. Los precios varían según dónde lo compren. No quiero decir nada con Mercado Libre, pero a veces han llegado y tienen algún defecto y luego para cambiarlo, regresarlo, modificarlo. Cuando hablamos de una escuela establecida, en este caso, como Aquamed, se lo pueden pedir a Aquamed, pues con Aquamed lo pueden encontrar a un precio muy accesible y de un material de acero que puede durar una durabilidad de 10 años aproximadamente. Espero que... Perfecto, doctor. Pues disculpe que lo distraje del tema central, pero bueno, estoy a sus órdenes y cuente conmigo para el curso. Buenas tardes, claro que sí, gracias. Y bueno, continuando con el sistema, Profesor, Otra pregunta. claro, Sí, buenas tardes, buenas tardes. Soy aquí de Veracruz, buenas me tardes, llamo Jacqueline Jiménez. Mi pregunta buenas tardes. sería, los 24 golpes que dice de la perpendicular hacia afuera y hacia arriba, De las ¿son dorsales. 24 golpes? ¿En las dorsales son 24 exactamente? Eh, sí, porque nuestro cuerpo humano tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales. Entonces, si le vamos a dar 2 golpes a las dorsales, 12 perpendiculares más 12 que se van hacia afuera, pues son 24 golpes. Ah, ya le ¿Está entendí. correcta mi respuesta? ¿Hola? Bien. Sí, Ajá, no, así muy es. bien, Ese maestro. es. Cuando usted dice hacia afuera, ¿quiere decir que como hacia el lado, así como lo dice hacia afuera? Ya hacia afuera sería la palabra, cuando hablamos hacia el central, hablamos hacia el centro de la columna vertebral o al centro del cuerpo. Cuando yo me dirijo hacia afuera, hablamos hacia el lateral. Por lo tanto, el Ah, golpe de ok. perpendicular hacia lateral. Ah, muy bien, ya le entendí. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Al contrario, gracias a usted. Y bueno, continuando ahora con esto fue ya el centro. Recuerda, es el sistema. No son golpes por golpes, es totalmente un sistema relacionado, lo vuelvo a mencionar, relacionado mucho con el sistema nervioso central. Y cada golpe, Eh, pues, por los neuroreceptores va a tener una respuesta
fisiológica hacia el cuerpo humano. Después de Doctor, ello, sí, disculpe, buenas tardes. buenas ¿Qué tardes. pasa si hay hernias lumbares? ¿Se puede aplicar? Bueno, primero habría que hacer un tratamiento para la hernia, puesto que la hernia no es una parte fuerte, es como un líquido, y el líquido no se puede mover con un golpe. Es como gelatinoso, ¿verdad? El cuarto estado de la materia, gelatinoso. Entonces, lo que estamos ajustando con el martillo neurológico son las subluxaciones, que a su vez ajustan y repercuten hacia el nervio, a médula, al sistema nervioso. Pero poder mover con el martillo neurológico una vértebra la cual esté comprometida a una hernia discal, sí se podría mover la vértebra, pero la eficacia comprobada hacia la hernia discal está en bajo porcentaje. Yo creo que, como dije al principio, ahí el martillo neurológico es un sistema, un aparato con sistema utilizado en quiropráctica y en osteopatía. Por lo tanto, creo que para la hernia discal cambiaríamos el objetivo, no utilizaría, en este caso personalmente no utilizaría el martillo, pero utilizaría técnicas de quiropráctica o de osteopatía estructural para poder arreglar la hernia discal. Y entonces ya veríamos si el paciente está apto para poder utilizar el sistema de martillo. Ok, gracias, doctor. Al contrario. Co- Continuando entonces, ahorita hablé de la columna vertebral, lo que es el PD, o sea, la enfermedad pélvica, ya sea superior a la T10 o inferior a T10, de acuerdo a columna vertebral. Pero si nos fuéramos ahora hacia el sistema apendicular, miembros superiores y miembros inferiores, pues ahora ahí habríamos que hacer. Hay una parte del método que le llaman desafío. El desafío ahora es o desafío manual o desafío mental. Precisamente el desafío mental es el que entra en la parte holística y estamos viendo mentalmente dónde está la asimetría del paciente, asimetría ósea para poder corregir. Ahorita corregimos subluxaciones en este punto que lo dije, correcciones hacia de las subluxaciones de la columna vertebral, cervical, dorsal, lumbar. Hablamos de la media luna, de los hombros y de la escápula. Hablamos del golpeteo que se da hacia la zona de pelvis para que por la rotación de la zona de pelvis, hablando en términos clínicos, diríamos que esa rotación de pelvis o la enfermedad pélvica sería una rotación de cadera, una basculación de cadera, un movimiento de denotación del sacro y el martillo al dar el golpeteo los corrige, de acuerdo a la subluxación, pasando hacia las articulaciones de miembros superiores e inferiores. En miembros superiores, una de las características es la corrección del codo, el ajuste del codo. Hablamos ahorita, podríamos hacer también la corrección de la articulación de la cabeza de húmero según todo aquí es primero un breve según si cabeza de húmero se movió hacia anterior o hacia posterior, aunado a la media luna que dije hace ratito muscularmente que damos los golpes en el manguito rotador, entonces aunado a eso podríamos provocar los golpes, el golpeteo hacia anterior o hacia posterior de la cabeza de húmero, puesto que este se subluxa adelante, atrás o hacia arriba, y viendo al paciente en decúbito ventral. El ajuste del codo, si es el ajuste interno, epicóndilo interno, tenemos que poner al paciente con el brazo flexionado. Al tener el brazo del paciente, el brazo flexionado, de esta manera, el brazo flexionado, entonces damos golpeteo con el martillo hacia interno y después hacia abajo. Si, por el contrario, el codo estuviera lesionado, subluxado, epicóndilo externo, no flexionamos el brazo, esto lo hacemos en recto,
y damos el golpe únicamente hacia abajo, dirección hacia los dedos, puesto que recordar la articulación radiocubital proximal, el cúbito está protegiendo a radio en esa altura del codo. Entonces estamos combinando el sistema. En miembros inferiores de la parte de la pelvis hacia abajo, corregiríamos articulación coxofemoral. Coxofemoral se subluxa hacia adelante y hacia abajo. Por lo tanto, el golpecito, el golpeteo sería en el orden en el cual corregimos el PD. O sea, si se fue hacia adelante, darlo hacia atrás y hacia arriba. Si se fue hacia atrás, corregirlo en forma inversa. Las rodillas, si tenemos el desafío manual, o sea, vamos a tocar las rodillas manualmente, las rodillas se tocan del extremo, digamos, el ejemplo, rodilla derecha, tocaría el extremo, la parte lateral de afuera, y después el extremo rozando la misma rodilla de la parte interna. Me paso a la otra pierna, toco la parte interna de la otra rodilla y después la parte externa de la rodilla. Es una secuencia de 1, 2, 3, 4. 1 afuera, 1 adentro, 3 adentro, 4 afuera. Para corregir la rodilla, pues el golpe se da de lateral de afuera, del extremo de la rodilla lateral, en dirección oblicua hacia el tobillo contrario de la pierna izquierda. Acto seguido, se da hacia abajo en dirección lateral y después nos vamos a la planta del pie. En planta del pie damos un golpecito debajo del tacón, si es que trae zapatos, debajo del tacón. Y si se movió el tobillo hacia inversión o eversión, entonces damos también simultáneo. Al dar el golpe de la rodilla, lo damos hacia interno, si fue hacia inversión, o lo damos hacia externo, si la planta del pie está en inversión. De tal manera que esa parte corrige las asimetrías de una rodilla. Dado el caso, cambiaríamos a la otra rodilla. Recordar que la rodilla tiene muchas patologías. Entre ellas tenemos los cajones anteriores, cajón posterior, lateralizales, genovaro, genovalgo. Y el genovaro y genovalgo al mismo tiempo se puede corregir con el golpeteo del martillo neurológico. Bien, esto fue hablando del tobillo, la articulación de los tobillos, los maleolos internos y externos se pueden subluxar en orden anterior o en orden posterior. El golpeteo sería en el orden que corrige el PT, el PD. Este orden sería de adelante atrás, de atrás adelante y hacia arriba, según el caso. Recordar, si yo puse a mi paciente en decúbito ventral y estoy yo a los pies, si se subluxó el maleolo externo, que es formado por el peroné hacia arriba, recuerda que el paciente está boca abajo, si se fue hacia arriba, hay que dar el golpeteo en orden descendente y ascendente, son 2 golpecitos. Vamos corroborando el área, vamos corroborando el movimiento. De acuerdo a ello, recordar que los maleolos externos se subluxan únicamente hacia anterior o hacia posterior. No se subluxan, en este caso, en rotación. Continuando con las articulaciones, creo que la muñeca o la articulación radiocubital distal, recordando que es únicamente una sola articulación en la articulación del radio hacia el carpo, únicamente. Cúbito no toca carpo, por eso podemos hacer la flexión cubital, pero no podemos realizar la flexión radial. De esta manera nos damos cuenta que solamente tenemos una sola articulación. Aquí no se golpea. Aquí los golpecitos, aquí se puede tomar la muñeca de ambos extremos y hacemos una apertura de espacios o como sacudida, metiendo los dedos, sacudiendo
para el ajuste de la muñeca. De otra manera, tendríamos que ver el epicóndilo del codo para ver cuál fue el movimiento de rotación, si el del radio o el del cúbito, y cuál fue el movimiento de subluxación en la articulación distal, si radio o cúbito. Pero como radio es la única articulación que se pega con el radio y parte del semilunar, se pegan, son los que chocan. Entonces, solamente es una articulación, no tenemos que buscarle tanto movimiento ahí. En este caso, tenemos ya, en grosso modo, esta plática breve de cómo se ajusta la columna vertebral, cómo se ajustan las articulaciones, pero ahora podemos pasar hacia los huesos de la cara. Todos, primero que nada, hay un principio con el martillo neurológico. El martillo neurológico siempre no debes de dar el golpe directo al hueso. Tienes que colocar tu pulgar y sobre el pulgar dar el golpecito con el martillo. Por ejemplo, yo ahorita me puedo colocar mi pulgar, podría ser en esta parte de las narinas, en los nasales, al hueso vomer, y entonces entra mi martillo aquí, pero le voy a pegar a mi propio dedo, no le puedo pegar al dedo, al hueso en directo. Es una parte del martillo neurológico que tenemos que tomar en cuenta. No golpear nunca un hueso del rostro directo. Siempre tenemos que poner nuestro pulgar, nuestro índice, y de acuerdo a la rotación de los huesos, dar la dirección. Por ejemplo, aquí en el vomer va hacia lateral y hacia arriba, podría, según la subluxación del tabique nasal. La articulación temporomandibular simplemente va hacia adentro, puesto que tenemos un movimiento y este movimiento simplemente va hacia central, no va hacia arriba, no va hacia abajo. El único golpe es hacia central. Así sucesivamente tenemos el ajuste del frontal, ajuste del temporal, ajuste del parietal, y en cada uno, de acuerdo a la rotación de la subluxación del hueso. Temporales se ajustan hacia adelante, se desajustan de hacia adelante y hacia arriba. El golpe es hacia abajo y hacia atrás, sobre tu pulgar. Todos los cuidados que podamos tener en el rostro deben de ser el golpe dado sobre el dedo del tratante. Bueno, que hasta este momento creo que mucho del contenido de lo que es un diplomado, curso del martillo neurológico, las aclaraciones podría yo hacer que también parte de los principios de osteopatía del doctor Steele. El primer principio de osteopatía dice que la estructura gobierna la función. De ahí, el martillo neurológico tomó esta parte y dice, tu estructura va a gobernar la función. Por lo tanto, en el sistema óseo, si tienes una buena estructura, va a producir una buena función. Función mecánica, y si tienes una buena función mecánica en columna vertebral, tienes una buena función del sistema nervioso central. Si sistema nervioso central, que es la base, es el centro de todo lo que hacemos en la vida, pues vas a tener una buena salud. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Doctor, yo no tengo conocimiento de la medicina en ese nivel, ¿verdad? Me ¿De la invitó un medicina qué, perdón? doctor en ese ejemplo de la estructura que El doctor usted Steele está es el padre manejando. de la osteopatía. Ok, sí. Le puedo decir que estoy muy emocionada porque yo he tenido algunos problemas. Le voy a comentar, uno de ellos fue y es pie de charcot. ¿De qué manera me puede ayudar este tratamiento? Un ejemplo, ¿sí? Ajá. Porque estamos hablando, mi pie
usé férula, una fédula y pues no la aguanté mucho tiempo porque estaba lastimando, mi problema fue en pie izquierdo y estaba lastimando ya en mi pierna derecha. Entonces he estado bien, pero últimamente he tenido mucho dolor en la planta del pie y talón. Y usted mencionó, ¿verdad? Y ahí hay articulaciones, tendones, no ¿No tiene sé qué usted me espolón puede decir al calcáneo? respecto. ¿Perdón? ¿Tiene usted, no sabe o no tuvo espolón calcáneo? Sí, me aparecen los dos espolones. Sí, Bueno, en este caso, el martillo neurológico no desaparece al espolón calcáneo, no le puede pegar. En este caso, dice la quiropráctica que cuando hay un espolón calcáneo, es mejor esperar alrededor de 3 meses y medio porque va a desaparecer por sí solo el dolor. A veces las personas utilizan la cirugía, se, se hacen cirugía del espolón calcáneo, pero resulta que vuelve a vuelve a nacer. salir. Así es. Sí. Yo siento que el dolor que yo tengo no es por el espolón, es por el pie de charco, porque hay cierta deformación en mi pie. ¿Tiene el pie en varo? ¿Sabe usted eso? Per- ¿Perdón? Sí. No le escuché. El pie puede tener algunas deformaciones, ya sea que esté el pie en varo, en valgo, se le llama, o está colgado, está elevado, y de acuerdo a eso hay una deformación del hueso. En este caso, me está usted hablando de una deformación, cuando el martillo neurológico, pues, no corrige una deformación, corrige Ah, ok. una subluxación para corregir una respuesta de un nervio que viene de la columna vertebral hacia un órgano, pero Ok. no puede corregir una alteración, y aparte hay que ver si las alteraciones, la etiología de la alteración, si fue de nacimiento, si fue progresiva, si fue adquirida, si fue por su trabajo, por hacer deporte, por todo. Entonces, en la historia clínica veríamos qué es lo que pasó. Aquí lo aconsejable sería tener otro método manual, Ujú. en este caso, osteopatía, quiropráctica directo, para saber hasta dónde podríamos corregir. No quiere decir que se corrija totalmente, pero habría que ver el estudio, habría que ver directamente al paciente. Ok. De hecho, el problema del pie de Charcot se suscitó de un problema de un esguince mal atendido, ¿sí? Así es. Eso fue lo que pasó. Pero pues, le digo, últimamente sí he tenido problemas por la circulación, ¿sí? Claro, La circulación en mis pies. en la parte mal atendida de algunas estructuras anatómicas, Ujú. puede quedar todavía el residuo o la secuela de la parte del tendón, de la parte muscular, de la fascia que recubre al músculo. Entonces Sí. tendríamos que recurrir a otro tipo de tratamiento manual, diría yo, en este caso. Eh, Entre movimiento manual, obviamente que a lo mejor ahí habría que tener imagenología, o sea, mínimo una radiografía, para ver hasta Ujú. dónde podemos tratarlo, ¿verdad? No todo se Ok. puede tratar, no todo se puede tratar, pero se puede provocar, ver hacia dónde podemos llegar. Y hablamos, Ok. depende de que sea el caso. Sí. Muchas gracias, doctor. Muy Al amable. contrario, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, el juanete viene de un desajuste de cadera o de columna. El Mm, juanete llamado el Hallux valgus, lo que le llamamos el juanete, ajá. tiene varias causas. Y fíjese usted que una de las causas del juanete también voy a anexar que son por causas holísticas. La palabra holística habla de cuerpo, mente, alma y espíritu. Muchas alteraciones. No quiero decir que de ahí venga, pero el hallux valgus es una alteración del hueso
que se está malformando, pérdida de circulación, secando, y en ese caso no puede ser una parte que venga desde cadera por la pisada, pero aquí fue mecánico, no fue fisiológico, o sea, el problema es totalmente mecánico, puesto que no hubo una pisada. Cuando hay dolor por el halus valgus, la gente evita pisar, evita todo, y está provocando que no haya circulación a esa zona. Es una variante, es una de las partes por las cuales puede salir un halus valgus o un juanete. Bueno, continuando también, que los juanetes igual, las personas en ocasiones hacen cirugía de juanete, y también va a volver a nacer a los 3 meses aproximadamente. Si me Gracias, permite, profesor. En doctor, el curso se ve, perdón, en el curso se ve también eso, cómo acomodar el hueso para el juanete, Podemos para hablar de el ello, valgus. pero hay bastantes variables para poder obtener una adecuada solución. Si en este caso con el martillo posiblemente no se encuentre la opción directa, pero hay más opciones. Las podemos encontrar en otro tipo vuelvo a mencionar, en quiropráctica, en osteopatía podemos hacer movimientos de evitar a donde llegó el juanete, que sí ya no siga saliendo. Son movimientos. Hasta ahí ahorita puedo decirle por no observar directamente al paciente. sí, doctor, Gracias, muy le bien. quería Gracias. comentar nada más. Yo hago acupuntura, de hecho hice la especialidad en acupuntura humana, y lo del juanete no es otra cosa más que una deficiencia del meridiano de vaso, y eso permite que se haga protuberancia. Esa es una de las alternativas que se pueden utilizar y ver el fondo emocional del paciente. Pero le repito lo que le dije al principio, me da mucho gusto porque la verdad no había dimensionado el martillo neurológico así como usted lo está planteando. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Pues sin más, doctor, estamos ya sobre tiempo y quiero darle las gracias por esta excelente ponencia y hacerles conocer a todos los que están aquí en la conferencia que por entrar tienen un 20% en este seminario de martillo neurológico. Quien guste información, les dicto el número, pueden escribir vía WhatsApp al 55 35 59 88 72. Los dejé igual en los comentarios del este chat de la conferencia y pueden escribir ahí vía WhatsApp o en el grupo en donde se les mandó el link para acceder a esta conferencia. Pueden dejar un mensajito y con gusto les mandamos todo el temario, que es muy amplio. Son 5 días, es del 10 al 14 de julio. Son 5 días de amplio conocimiento que en realidad les va a gustar bastante, van a aprender bastante y después lo van a aplicar muy bien de la mano de nuestro profesor. Entonces, quien guste la información puede mandar un mensajito que les deje, al número que les deje en el chat o vía WhatsApp al grupo en donde les enviamos el link para acceder a esta conferencia. Igual, darles muchas gracias porque se inscribieron ya 2 personas durante se estaba dando esta conferencia. Entonces, les recuerdo que tienen el 20% de descuento en este seminario. Quien guste, dejar un mensajito al número o en el grupo en donde les enviar el link para esta conferencia. De nuevo, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por asistir a esta excelente ponencia. Y nos vemos en su seminario. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctor.